Tejido epitelial. El epitelio es un tejido que tapiza cavidades o cubre superficies internas y externas. Puede estar constituido por una o más capas de células. Debajo del epitelio y adherido a él hay una membrana basal no celular que casi siempre descansa sobre un lecho vascularizado de tejido conectivo, el cual le aporta sostén y nutrición. Dentro de las características podemos decir que tiene alta celularidad, con escasa sustancia intercelular, y estas células se encuentran unidas entre sí mediante complejos de unión muy estrechos. Sus células se encuentran en contacto con una luz. Estas células tienen polaridad, lo que hace que la célula tenga una cara apical, dos laterales y una basal que se encuentra en contacto con la membrana basal. Es un tejido avascular. Este se nutre por difusión desde los capilares del tejido conectivo subyacente. Está inervado por terminaciones nerviosas libres y presenta receptores especializados. Sus células poseen alto poder regenerativo y su cara apical puede presentar especializaciones en su membrana según la función que cumplan, como cilios, estereocilios o microvellosidades. La organización polarizada de las células que forman la lámina epitelial es una característica fundamental de los epitelios. El mantenimiento de esta propiedad depende de las interacciones que establecen las células epiteliales tanto entre sí como con la matriz extracelular de su membrana basal. Esto le da la identidad funcional con la formación de dos regiones muy diferenciadas que ejercen funciones distintas. Una membrana celular apical o polo apical que lo separa del exterior y una membrana basal a la cual le llamamos polo basal, que conecta los vasos sanguíneos con la matriz extracelular subyacente. Además, podemos encontrar los polos laterales, que son las zonas donde la célula toma contacto con una célula vecina. Cuando hablamos de polo apical, podemos ver modificaciones en la membrana. Las mismas se clasifican ultraestructuralmente como: tenemos las microvellosidades, que son evaginaciones cilíndricas de la membrana plasmática. Son cortas y rectas. La función principal de las microvellosidades es aumentar la superficie de la membrana plasmática disponible para el transporte de sustancias a través de las células epiteliales. Por ejemplo, se encuentran en el intestino y se denominan chapa estriada. También se encuentran en los túbulos renales y allí se denominan ribete en cepillo. También existen los estereocilios, que al igual que las microvellosidades, son evaginaciones de la membrana plasmática y aumentan la superficie de absorción. Pero la diferencia es que esta especialización son largas y flexibles, pero no son móviles. Por ejemplo, se encuentran en el epididimo, ayudando a la maduración y el transporte de los espermatozoides. Los cilios. Esta especialización es una proyección cilíndrica de la membrana plasmática que rodea una zona del citoplasma que contiene una estructura altamente ordenada, conocida con el nombre de axonema, formada por microtúbulos que recorren longitudinalmente el cilio. Son estructuras muy móviles que, por ejemplo, en el epitelio respiratorio ayudan a eliminar partículas de polvo. En el polo lateral vamos a encontrar las uniones intercelulares, estructuras que permiten mantener la adhesión y la comunicación entre las células epiteliales contiguas. Se clasifican ultraestructuralmente como: dentro de las uniones podemos encontrar de 4 tipos: uniones estrechas o sonula occludens y uniones adherentes o sonula adherens. Son las dos uniones que se encuentran más cercano al polo apical. Luego tenemos el desmosoma o mácula adherens. Esta unión es la más estrecha y está mayoritariamente en los epitelios que están sujetos a estrés mecánico. Luego tenemos las uniones comunicantes o nexos.
Estas uniones son las zonas de comunicación intercelular y pasaje de sustancias. Polo basal. Hemiasmosomas. Se encuentran en la parte inferior de la célula en la membrana plasmática en contacto con el tejido conectivo. Se corresponden con la estructura de medio desmosoma, es decir, una placa formada por la membrana plasmática de la célula epitelial, al cual se anclan haces de tonofilamentos. Se trata de una estructura que refuerza las uniones mecánicas entre el epitelio y el conectivo subyacente. Lámina basal o pliegues basolaterales. Formado por repliegues de la membrana plasmática que a veces se interdigitan con las de las células basolaterales y abarcan zonas del citoplasma ricas en mitocondrias, alargadas y dispuestas longitudinalmente a los repliegues. Estos pliegues aumentan la superficie de la membrana disponible para el transporte de sustancias. La membrana basal es una estructura laminar constituida por proteínas como el colágeno, glucoproteínas y proteoglucanos, sobre la que asienta el tejido epitelial al cual le otorga sostén y participa, además, en su adhesión al tejido conectivo. La membrana basal es difícil de ver, tiene un espesor variable en los preparados histológicos teñidos con hematoxilina o eosina. Salvo que sea muy gruesa, no es fácil de distinguirlo, pero con la técnica de tinción PAS la vamos a poder observar violeta y con impregnación argéntica lo vamos a observar de color negra.